Hola, saludos. Esta es la videotutoría de acústica correspondiente al 10 de noviembre. Vamos a continuar en la línea de trabajo que hemos estado comentando las últimas semanas. En la anterior videotutoría, digamos que acabamos de repasar un poco los contenidos más importantes del primer bloque y acabamos de repasar también cómo se pueden plantear y resolver los diferentes ejercicios puntuables que tendréis que adjuntar a vuestro portafolio para entregarlo en su momento. Aún queda bastante tiempo, se ha de entregar el 1 de diciembre, pero a estas alturas es recomendable, ¿de acuerdo? Pues que hayáis echado ya un vistazo a todos esos ejercicios puntuables, que los hayáis intentado resolver, aunque sea entre comillas en sucio, que tal vez si tenéis alguna duda o no lo tenéis claro, pues me remitáis la resolución de alguno de vuestros ejercicios para que os la pueda comentar por si hay que corregir alguna cosa y que sin prisa pero sin pausa pues empecéis a recolectar y a preparar el documento a entregar con la resolución de los ejercicios, hacedlo en Word para después pasarlo a PDF, que esté ordenado, que esté claro y que esté bien presentado. Recuerdo también que pues todo aquel trabajo que hayáis hecho de consulta, de búsqueda de recursos, etcétera, etcétera, pues también lo podéis añadir a vuestro portafolio para entregarlo, porque eso obviamente contribuye también a la nota final. Por tanto, la cuestión de los ejercicios puntuables ha estado ya repasada y comentada, incluso varias veces, y tendría que estar ya, es muy recomendable en su recta final de resolución antes de pasar a la formalización y presentación en el correspondiente documento para entregar. ¿De acuerdo? Por otra parte, no os olvidéis de la autoevaluación. La autoevaluación la tenéis ahí, en este documento, y la podéis ver y contestar las veces que queráis. La podéis ver y contestar las veces que queráis. Al final se guardará la máxima nota que hayáis sacado en alguna de las contestaciones. Recuerdo que este aspecto lo había modificado para evitar problemas y líos de cuántas veces he contestado, puedo contestar más, ha guardado bien mi contestación, por tanto la autoevaluación no la olvidéis porque hay que contestarla y la tenéis ahí y la podéis contestar cuantas veces queráis y resolver cuantas veces queráis y ver las preguntas. Su finalidad es que sirva un poco de repaso a los conceptos e ideas pues también relativamente importantes del bloque. Y por último nos queda el caso práctico, que es en principio, salvo que me comentéis dudas con respecto al resto del bloque o al resto de ejercicios, en lo que más o menos vamos a ir acabando, y vamos a ir trabajando a lo largo de lo que queda del mes de noviembre para poderlo presentar en su momento, porque recuerdo, el caso práctico es básicamente o es la mitad de la calificación del bloque. ¿De acuerdo? Bien, ya lo empezamos a trabajar. Decíamos que teníamos en el sótano de un edificio 3 motores eléctricos, cada uno de los cuales pues hacía un ruido con un nivel de intensidad sonora de 80, 77 y 60 decibelios. Y para aislar ese ruido, pues había que construir una habitación, ¿de acuerdo? Y la opción era construir dicha habitación con bloques prefabricados de hormigón que tenían un grosor que podía ser de 5, 10, 15, 20 o 25 centímetros. Obviamente, cuanto más grueso es el muro, menos ruido, sonido se oirá fuera de la habitación en la cual encerremos los motores, pero también cuanto más grueso es el muro, pues más caro será de construir y por lo tanto hay que valorar ambas cosas para ver pues qué grosor recomendamos de bloque de hormigón armado que se utilice para construir esa habitación que aísle el ruido, de acuerdo, de los motores en pleno funcionamiento. Y al final hacer un pequeño informe diciendo, bueno, recomendamos esto. Bueno, empezamos su resolución proponiendo que obviamente pues todas las fórmulas que tengamos que aplicar pues no las hagamos a mano y para ello pues lo resolvamos con una hoja de Excel. Con una hoja de Excel. La primera cuestión que había que contestar y que hay que contestar es bien, sabemos cuánto ruido hace cada motor. Entonces aquí me colocaba una columna donde eran decibelios de intensidad, era el ruido del motor, los motores. ¿De acuerdo? Había 3 motores, uno con 80 decibelios, uno con 77 y uno con 60. Y había que ver los tres juntos, hay que ver qué nivel de intensidad total
suministran para saber el ruido que tenemos que aislar. Hemos comentado ya a lo largo del bloque y también en algún ejercicio práctico que los decibelios no se pueden sumar tal cual. Es algo que a estas alturas tiene que tener muy claro, es algo muy importante del bloque de acústica. Que un sonido de 80 decibelios y otro de 70 decibelios no da en absoluto uno de 150. ¿Por qué? Pues porque los decibelios, recuerdo, se definían de esta manera. Estos eran los decibelios de intensidad. Se definían de forma logarítmica. Los decibelios de intensidad, en este caso estamos hablando de los decibelios de intensidad, son 10 veces el logaritmo decimal de la intensidad de cada una de las fuentes de ruido, dividido por una intensidad de referencia que es 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado. ¿Por qué se definían a través del logaritmo? Pues porque se descubrió, y en su momento se estudió, que el oído humano responde a los estímulos no de forma lineal, sino de forma logarítmica. Y por lo tanto, la inclusión de un logaritmo para dar una escala de nivel de intensidad es algo que permite entender mejor, medir mejor, acoplarse mejor a cómo reacciona el oído humano medio al ruido. Pero tiene un problema, y es que los decibelios no se pueden sumar, porque hay por medio un logaritmo, no son lineales. Lo que se pueden sumar son las intensidades. Si tengo varios sonidos de varias intensidades, la intensidad total es la suma de intensidades. Pero los decibelios totales no es la suma de decibelios. Hay que deshacer el logaritmo para obtener las intensidades, que se pueden obtener de esta manera. Y después, si quiero sumar varios logaritmos, los decibelios resultantes, si quiero sumar varios ruidos con sus decibelios correspondientes, para saber cuáles serán los decibelios totales, tengo que hacer esta operación. 10 por el logaritmo decimal de 10 elevado a cada decibelio dividido por 10, más 10 elevado a cada decibelio dividido por 10, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo comentamos cómo implantarlo en una hoja de Excel. Aquí tengo los decibelios. ¿Aquí qué tengo? 10 elevado al valor de los decibelios dividido por 10. Yo escribo aquí al lado esta fórmula y digo calcula igual a 10 elevado, paréntesis, B5, que son los decibelios, dividido por 10. Y cierro paréntesis. Lo que estoy haciendo en esa columna es precisamente esta operación de aquí para cada uno de los datos de decibelios. Después, ¿qué tengo que hacerlo? Para todos y sumarlo. Pues bien, aquí tengo los otros decibelios y si aquí lo que le digo es que me calcule 10 elevado a los decibelios dividido por 10 y quiero que me lo calcule para el resto, no es necesario que copie la fórmula indicando en cada caso los decibelios, sino que simplemente arrastro y él mismo lo calcula. Lo repito. 80 decibelios. 10 elevado, mirad cómo se escribe la fórmula para que reproduzcáis el cálculo en vuestra hoja de Excel, a los decibelios que están en B5 dividido por 10. Aquí tengo más decibelios, más motores, y quiero que me calcule lo mismo. Pues simplemente cojo el primer cuadro, cojo de la esquina y arrastro. ¿De acuerdo? Y así he calculado para cada valor de decibelio esta cantidad de aquí. ¿Ahora qué tengo que hacer? Sumarlos. Bueno, voy a la hoja de Excel. A ver. Y lo sumo. Digo que me sume desde C5, que está aquí, hasta C7. Que me calcule esas tres cantidades sumadas, que me las sume. Eso quiere decir que estaré haciendo toda esta suma. ¿Y después qué tengo que hacer para saber los decibelios totales? Sacar el logaritmo decimal y multiplicarlo por 10. Eso lo hago en la siguiente columna. Aquí hago 10 veces el logaritmo decimal de lo que tengo aquí, que es la suma esta de aquí. Con lo cual,
80 más 77 más 60 decibelios da 81,79 decibelios. O lo que es lo mismo, si deshago la definición de decibelios, para saber qué intensidad es, porque después la voy a necesitar, para pasar de decibelios a intensidad, multiplico la intensidad de referencia 10 a la menos 12 por 10 elevado a los decibelios dividido por 10, es lo que tengo aquí, 10 elevado a la menos 12 por 10 elevado a los decibelios, que son esos de ahí, están en C10 dividido por 10. ¿De acuerdo? Tres sonidos de 80, 77 y 60 decibelios dan como resultado un sonido de 81,79 decibelios que se corresponden con una intensidad de 0,000151. Intentad reproducir este cálculo si no lo habéis hecho ya. Mirad cómo se escribe la fórmula en cada caso. ¿De acuerdo? Ahí arriba, para reproducirlo. Cuidado con los paréntesis. Bien, ya sabemos lo primero, el ruido total que hacen las tres máquinas, los tres motores funcionando al mismo tiempo. Ahora colocamos hormigón. ¿Qué sucede cuando colocamos una pared? Sucede que se produce absorción del sonido. Recordad que la atenuación era la disminución de intensidad por la distancia y la absorción era la disminución de intensidad porque colocamos un material que absorbe parte del sonido que le llega por una cara, de manera que en la otra cara le llega menos intensidad de sonido. Es decir, yo tengo una pared con un grosor de X. Siempre el grosor, recordad que hay que ponerlo en metros. Por aquí llega una intensidad, aquí están los motores, y por aquí sale otra intensidad, que será más pequeña que la que entra. Cuanto más gruesa sea la pared, menos intensidad saldrá. Y dependerá del material que utilicemos. Hay materiales que absorben más el sonido, materiales que absorben menos el sonido. La relación entre la intensidad que sale y la intensidad que entra, por desgracia para nosotros, tampoco es lineal. Como veis, aquí en el sonido todo funciona a base de logaritmos y exponenciales. La intensidad que sale es igual a la intensidad que entra, el número E elevado a menos el coeficiente de absorción del material por su grosor. Si estamos utilizando hormigón, tenemos que buscar el dato del coeficiente de absorción del material. No obstante, en acústica, como hemos comentado, no encontraréis ese dato. Lo que encontraréis será el índice de reducción sonora o pérdida por transmisión de los materiales. Por ejemplo, de media, el índice de reducción sonora para un bloque de hormigón armado de 10 centímetros, de 0,1 metros, el grosor siempre hay que colocarlo en metros, es de 49, ¿de acuerdo? Decibelios. Repito, buscamos en las tablas y encontramos que de media, para un bloque de hormigón armado de 0,1 metros de grosor, 10 centímetros, su índice de reducción sonora es 49. Encontramos también que la absorción de cada material depende de las frecuencias y, por ejemplo, para frecuencias altas, 4000 Hz, el índice de reducción sonora era 67. Ya había un ejercicio puntuable que era calcular pues, el coeficiente de absorción para diferentes frecuencias. Los materiales absorben en función de la frecuencia del sonido que llega. Hay materiales que absorben muy bien frecuencias altas, mal frecuencias bajas, mejor bajas que altas, etcétera, etcétera. En general, lo peor siempre para absorber son las frecuencias bajas. Las frecuencias altas siempre se suelen absorber mejor que las bajas. Como suponemos que, pues que esos motores van a hacer ruido pues prácticamente en cualquier frecuencia, vamos a utilizar el índice de reducción sonoro medio. Y el dato es que 0,1 metros de hormigón tienen un índice de reducción sonora de 49 decibelios. Ahora bien,
Ahora bien, para poder calcular la intensidad que sale, necesitamos el coeficiente de absorción, lo que tenemos que meter ahí arriba, y lo que nos dan es el índice de reducción sonora. ¿Cómo se obtiene uno en función del otro? Aplicando esta fórmula. El coeficiente de absorción que tenemos que poner aquí arriba es el índice de reducción sonora por el logaritmo neperiano de 10 dividido entre 10 por el grosor de la pared en metros. Esto es lo que hacemos aquí. El coeficiente de absorción del hormigón es igual a el índice de reducción sonora B14 multiplicado por el logaritmo neperiano de 10 dividido por 10 por el grosor de la pared en metros. Epa. De manera que el hormigón de 10 centímetros de grosor tiene un índice de reducción sonora de 49 decibelios y su coeficiente de absorción es 112,82. El coeficiente de absorción en unidades es metros a la menos 1, porque hemos puesto el grosor en metros. Ya sabemos el coeficiente de absorción. Sabemos lo que va a incidir sobre las paredes, porque los tres motores al mismo tiempo provocarán una intensidad de 0,00151. Pues podemos calcular la intensidad que sale en función del grosor de la pared. Colocamos el grosor de la pared del cual podemos disponer. Podemos tener hormigón de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 15, de 20 y de 25 centímetros. Lo colocamos en metros. ¿Cuál será la intensidad que salga? La intensidad que salga será igual a la que entra multiplicado por el número E elevado a menos el coeficiente de absorción por el grosor. Veamos cómo lo hacemos en Excel. La intensidad que sale es la intensidad que entra, que son el de todas las máquinas. Es esta de aquí. Está en F10 y le ponemos, cuidado aquí, un símbolo dólar para decir que esa intensidad que entra va a ser fija, siempre la misma porque es los tres motores. Multiplicado por la exponencial. ¿De qué? De menos por el coeficiente de absorción que está en B15, este de aquí, que lo fijamos, es siempre el mismo, por eso ponemos aquí los dólares, por el grosor de la pared que está en F13. F13 no ponemos ningún dólar porque el grosor de la pared vamos a ir cambiándolo. Por tanto, para un grosor de 0,05 metros, si entran los tres motores 0,00151 vatios metros cuadrados, vatios dividido por metros cuadrados, a la otra parte de la pared de hormigón, pues tendremos esta intensidad en vatios metro cuadrado. Pero tenemos diferentes grosores de la pared. 10 centímetros, 15 centímetros, 20 y 25. ¿Cómo lo calculamos? Aplicando la misma fórmula con la misma intensidad de entrada, F10, F10, F10 con el dólar, porque es siempre la misma, el coeficiente de absorción medio del hormigón, B15, B15, B15 con el dólar, porque es siempre el mismo, multiplicado por el grosor. Pero el grosor cambia conforme cambiemos de grosor. No hace falta copiar la fórmula. Cogemos aquí, estiramos y nos calcula qué intensidad sale cuando el grosor es 5 centímetros, 0,05 metros, qué sale cuando es 0,1 metros, 10 centímetros, qué sale cuando es 0,15, 0,20 o 0,25, que son los tres bloques de hormigón de los cuales tenemos disponible. Ahora la intensidad la pasamos a decibelios, porque realmente el sonido al final lo damos en decibelios. Aquí lo que hacemos es simplemente volver a pasar a sacar los decibelios. Si sabemos la intensidad, pues calculemos los decibelios. ¿Cómo? Como 10 veces el logaritmo de la intensidad dividido
por la intensidad de referencia. 10 veces el logaritmo decimal de la intensidad, que está en G13, no ponemos ningún dólar porque va a ir cambiando, dividido por 10 a la menos 12. Y la tenemos que calcular para los otros grosores. No hace falta copiar la fórmula. Simplemente cogemos y arrastramos. Y la calculamos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos al final? Que si tenemos los tres motores, 80, 77 y 60 decibelios funcionando al mismo tiempo, nos da 81,7 decibelios. Estos son decibelios de intensidad. Nivel de intensidad. 80, 77 y 60 decibelios. Los tres juntos, casi 82 decibelios, que es una intensidad de 0,00151 vatios metro cuadrado. Colocamos hormigón, que tiene un índice de reducción sonora de 49 decibelios si es de 10 centímetros de grueso. Eso quiere decir que tiene un coeficiente de absorción de 112,82. Si entra esta intensidad para hormigón de 5 centímetros con este coeficiente de absorción, la intensidad que sale será esta, o sea, 57 decibelios. Si es 0,1, 32 decibelios, 0,15, 8,29 decibelios, 0,2, ya decibelios negativos, no se oiría nada, 0,25, menos 40,70 decibelios. Por tanto, tenemos que, según el grosor de la pared de hormigón, cuánto ruido en decibelios tendremos a la otra parte de la pared. Ahora tenemos que contestar, ¿de qué grosor hacemos la pared? ¿De qué grosor hacemos la pared? Pues el grosor suficiente para que el ruido que llegue a la otra parte de la pared sea soportable, no sea excesivo, no sea demasiado. Y obviamente no vamos a hacerla más gruesa porque nos va a costar más caro. Si hacemos la pared de 5 centímetros de hormigón, dentro de la habitación habrá 80 decibelios, 82, y fuera habrá 57, un poquito demasiado. Si buscáis una escala de decibelios y sonidos correspondientes, 20 decibelios la caída de una hoja, 120 decibelios el despegue de un avión a reacción, pues 57 decibelios es excesivo. Si ponemos 15 centímetros, 8 decibelios, prácticamente no se oiría nada. Y si ponemos 10 centímetros, 33 decibelios. 33 decibelios es un ruido aceptable, de acuerdo con las normativas de aislamiento acústico. ¿De acuerdo? De acuerdo con las normativas de aislamiento acústico. En general, todo sonido que esté en el interior, en un recinto, en una habitación, en una casa, por debajo de 40 decibelios es aceptable. Por tanto, yo escogería la pared de 10 centímetros de hormigón. La de 5 centímetros es más barata, pero aísla muy poco. De 15 arriba es muy cara. Y de 10 centímetros tenemos una buena relación coste con resultado. Por lo tanto, tenemos los tres motores, ponemos una habitación de hormigón prefabricado de 10 centímetros de grosor, de manera que de los 82 decibelios que harán los motores dentro de la habitación, fuera, pues solo se escaparán 32 o 33, que es una cantidad más que aceptable. Hemos concluido el caso práctico y tenemos que hacer una recomendación. Podemos, o podéis, si queréis, representar esto gráficamente. Vamos a intentarlo. Queremos representar cómo varían los decibelios que salen con el grosor de la pared. Esto será lo que queremos representar en el eje Y. Vamos a insertar una gráfica de puntos para representar dichos puntos. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos. El eje Y son los decibelios. Y vemos cómo disminuyen según aumenta el grosor de la pared. Pero no le hemos puesto los datos de grosor de la pared. A ver si nos aclaramos aquí. Access Title, Data Labs. Color. Este Excel moderno. A ver, series.
Esta es la serie que hemos representado. Vamos a verla. La serie, esta es la serie que hemos representado. Voy a repetir lo que he hecho. He escogido estos valores. Me he ido a Insert y le he dicho que me hiciera una gráfica de puntos. ¿De acuerdo? Y me ha representado estos valores. Me ha representado estos valores en un eje X, X e Y. Daros cuenta que en el eje Y me ha colocado los decibelios. 57, 32, 8, menos 16, menos 40. Pero en el eje X no he puesto el grosor. Me voy aquí, a esta opción, y esta es la serie que he representado. La edito y me dice, los valores Y ya los he escogido. Escoge los valores X. Bueno, pues escojo los valores X, que es el grosor. Lo escojo, ¿de acuerdo? Y le doy al intro. Y le doy al OK. ¿Qué tengo? Decibelios con respecto a grosor de la pared. A partir de ahí, pues si quiero pongo un título, si no os lo borro, lo dejo estar. Vamos a ver si puedo arreglar un poco más esto. Estos son estilos. Si quiero hacerlo más bonito, más feo, en principio lo habitual es dejarlo tal como está para que se vea claro. Y a partir de ahí, pues ya elijo. Títulos de ejes. Pues voy a ponerle títulos de ejes. ¿Este eje qué era? Este eje era grosor de la pared. ¿Y este eje qué era? Decibelios, decibelios de intensidad en la otra parte de la pared. ¿De acuerdo? Por tanto, tengo el grosor de la pared y los decibelios de intensidad en la otra parte de la pared. Puedo arreglar un poco esto si quiero. Esto es el relleno, esto es el borde, esto si quiero poner sombras, en fin. Ya cada uno en función de cómo se defienda con OT3 formatos. No hace falta tampoco poner demasiados efectos. ¿De acuerdo? No hace falta de poner demasiados efectos. Así en principio voy a borrar estas líneas. ¿De acuerdo? Para que me quede la gráfica limpia. Decibelios de intensidad a la otra parte de la pared en función del grosor de la pared. Si quiero representar una recta, escojo aquí, ¿de acuerdo? Y le digo Add Trend Line. Lineal. Ya está. Y me la dibuja. Y veo cómo disminuye la intensidad que sale en función del grosor de la pared. A ver el formato del eje, entre 0 y 0,3. Le puedo decir, quiero ver si puedo bajar un poco el eje 0 o si no os lo dejo así. Bueno, a ver, mínimo, máximo, vertical. Le digo que cruce en menos 60. A ver si... No me lo ha hecho. A ver. Bueno, me lo ha dejado ahí. ¿Vale? Esta sería pues, una manera aceptable de presentar una gráfica. Podéis presentar la tabla de resultados o podéis presentar la gráfica. En función de del grosor de la pared,
los decibelios que tendremos en la otra parte de la pared. Hemos decidido que vamos a utilizar el de 10 centímetros, que nos da 35. ¿De acuerdo? Si en vez de tener placas de hormigón prefabricado pudiésemos decidir el grosor de hormigón, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor 0,15 quedaba muy grueso, 0,1 a lo mejor no nos convence en 32, pues podríamos hacerlo entre 0,1 y 0,1, pues hazme la pared de hormigón de 12 centímetros y así sacaré unos 20 decibelios. Este sería el caso resuelto. El caso resuelto. Queda un poco arreglar esta gráfica, jugar un poco con ella. A ver. No. Así, para hacer la gráfica un poco más bonita, cada uno conforme se defienda, pero bueno, esto sería aceptable. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí lo que hay que hacer es redactar el informe. Redactar el informe. Es decir, el informe dice, ¿qué nos piden? Estudio de aislamiento acústico del ruido de motores en un sótano. Situación, y la escribimos, tenemos 3 motores, cada uno de los cuales dará un nivel de intensidad por separado de tal. Cuestión, material disponible, tenemos hormigón prefabricado de diferente grosor, 5, 10, 15, 20 y 25 centímetros, que tiene un índice de reducción sonora medio de 49 decibelios. Tenemos que recomendar de qué grosor vamos a construir las paredes. A partir de ahí, resultados, los 3 motores trabajando al mismo tiempo dan un nivel de intensidad de 82 decibelios. Y en una tabla o bien en una gráfica presento los resultados según el grosor de la pared, la intensidad que tendré a la salida. Conclusión, se recomienda el uso de hormigón prefabricado de 10 centímetros de grosor. Para grosores menores la intensidad saliente es demasiado grande, 57 decibelios. Para grosores mayores la intensidad saliente es mucho menor, pero es más caro. Y con 10 centímetros de grosor, ¿de acuerdo? El ruido que saldrá a la otra parte de la pared, unos 33 decibelios, es aceptable. Eso es una hoja. Y después copiáis esto, vuestra hoja de Excel, donde habéis hecho los cálculos, y lo apegáis en otra para enseñar, para mostrar que efectivamente habéis hecho los cálculos con vuestra hoja de Excel. Trabajaremos un poco más esta cuestión el próximo día. De momento, miraros esta grabación, ved cómo intentad en vuestra hoja de Excel resolverlo todo, ¿de acuerdo? Intentad hacer la gráfica y ver si la podéis arreglar para que quede aún mejor presentada. Y una vez resuelto, pues plantearos cómo escribir el informe, que repito, será una hoja porque es un informe, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? 3 motores eléctricos de 80, 77 y 60 decibelios que vamos a colocar en un sótano. ¿Qué se desea hacer? Construir una habitación para encerrar dichos motores y aislar en la medida de lo posible el ruido que provocarán. ¿De qué disponemos? De hormigón prefabricado de diferente grosor estándar, de 5 a 25 centímetros, cuyo índice de reducción sonora son 49 decibelios. Resolución o ¿qué pasará? Estoy hablando un poco en el lenguaje llano. ¿Qué pasará? O cálculos. Los 3 motores trabajando al mismo tiempo originarán un nivel de intensidad de unos 82 decibelios. Y según el grosor que yo coloque de hormigón, tendré estos decibelios en la otra parte de la pared. Recomendación, la mejor relación coste-aislamiento acústico me lo proporciona la pared de 10 centímetros de hormigón prefabricado. Y después ya discutiremos la validez de estos resultados. Comentaremos en próximas sesiones. De momento, intentar resolver el caso práctico reproduciendo los cálculos en Excel y de paso, por tanto, estamos también aprendiendo a utilizar hojas de cálculo, algo que es importante, y utilizar programas y entornos virtuales, y empezad, si acaso, a redactar un poco vuestro, ¿de acuerdo?, vuestro trabajo.
Bien. Y repito, por favor, plantearos ya ir terminando la resolución de los ejercicios puntuables, ir consultádmelo si no lo tenéis claro, para ir preparando el documento final. Quedan aún días hasta el 1 de diciembre, pero tenemos que entrar ya en esa fase y no os olvidéis tampoco de la autoevaluación, que repito, podéis rellenar y contestar todas las veces que queráis. El sistema solo guardará la calificación máxima. Cualquier cosa que me queráis consultar, ya sabéis, en los foros o me enviáis un correo, como siempre, y si tenéis ya cosas resueltas, pues es interesante que me las vayáis enseñando para que las vayamos comentando. Es todo de momento, hasta la próxima semana.